para llegar a ese perdón. O sea, necesitamos del amor de Dios, necesitamos ser llenos del amor de Dios, necesitamos ejercitar ese fruto del Espíritu del amor. Con razón las Escrituras siempre nos están diciendo y nos están hablando de que si hay un fruto que supera a los otros frutos, ¿cierto? Que está por encima, dice que el más importante es el amor. Y es que uno se pone a pensar y uno sabe que el amor es lo que le da validez a todo lo que hacemos, a todo, todo lo que vivimos, lo que decimos, lo que servimos, debe estar llevado por el amor. Y si no hay amor, entonces aquello viene siendo un símbolo que resuena, dice la palabra de Dios en Corintios cuando habla del amor. Viene siendo solamente pura bulla, ruido, pero realmente no produce un sonido adecuado, no es útil. Y cuando el apóstol Pablo habla en ese pasaje de Corintios en el amor que se usa en tantos contextos, eso es lo que hemos aprendido acerca del amor, realmente nosotros notamos que el amor, en ese pasaje específicamente, está hablando del amor entre los unos y los otros. Está hablando el amor entre la comunidad, como iglesia, con nuestro prójimo, ¿no? ¿Cómo debemos de amar? ¿Cómo debe ser ese amor que debemos de vivir y experimentar? Entonces, hoy podríamos preguntarnos entonces, ¿de qué manera yo estoy amando? ¿Estoy amando a la manera de Dios? O tal vez yo esté amando a mi manera. Hemos escuchado algunas frases tales como que, sí, ella lo quiere a su manera, ¿cierto? Eh, él la ama a su manera. Y muchas veces quizás nosotras también estamos amando a nuestra manera. O tal vez estamos amando a la manera del mundo. Pero quizás hoy el Señor nos ha traído este mensaje que debemos de amar a la manera de Dios. Y yo me vi la película desde la semana pasada, me la vi con Val y yo decía, Señor, definitivamente, o sea, uno se queda, es que uno se queda sin palabras ante estas vidas, lo que han tenido que pasar. Un hombre como el que vamos a ver hoy tuvo que pagar un precio extraordinario, grandísimo, que quizás yo no me vería ahí. Yo le diría, Señor, yo no sé si yo sería capaz, yo no creo que yo sea capaz de, digamos que de experimentar algo así, de esa manera como él, que fue maltratado y cómo le laceraron de tal manera sus pies, que él dice que él no pudo volver a ser nuevamente la persona que era antes, que él nunca volvió a caminar de esa misma manera, porque él quedó totalmente dañado de sus pies. Pero cuando él habla que aún así él amaba a esos humanos, que él los amaba, tú te quedas sin palabras. Porque tú cómo puedes amar a alguien que te destruye, o cómo puedes amar a alguien que te golpea, cómo puedes amar a alguien que te ultraja, que te quita tu libertad, em, que destruye tu familia. O sea, ¿cómo puedes tú amar a alguien así? Humanamente, sí, si nosotros lo miramos humanamente, es imposible, humanamente. Pero en Cristo, un Cristo que tuvo la capacidad de amar a aquellos que le ultrajaron, que le condenaron, que lo juzgaron, que lo golpearon, tener la capacidad de amar a aquellos que le mataron, que le crucificaron, a los que le escupieron. Solo Cristo nos muestra en la historia esa magnitud de amor. Y solo en Cristo, entonces, tú y yo podemos quizás, en Cristo, si nos disponemos, y digo quizás porque es como lo que tú, es como que tú tienes algo, pero no haces uso de ello, no lo aprovechas, no lo vives.
La Biblia dice que por medio del Espíritu Santo su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Vamos a ver un poco al respecto de lo que el Señor ha traído para nosotras hoy, muchachas, en este tema. Lo vamos a ir desglosando. Voy a colocar por aquí. Listo, ¿ok? Por aquí estamos. El versículo de Primera de Pedro 4:8 nos dice que ante todo, ¿qué debemos de tener? Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, si hay algo que debe sobreabundar en nosotras, es el amor. Ese debería de ser el fruto mayor ejercitado en nuestra vida. Deberíamos estar llenos del amor, porque el amor cubre multitud de pecados, porque solo eh, llenos del amor, solo fervientes en ese amor, nosotros podemos perdonar. Y nosotros, solo en ese amor, llegamos a aborrecer el pecado. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos habla un poquitico de Richard. Y en la historia, si de pronto algunas no alcanzaron a verse la película, recuerden que el link quedó allí en el grupo para que se la puedan ver. De alguna manera no es tan larga, dura como apenas una horita, pero es un caso de la vida real de este hombre. El pastor luterano, ¿cierto? De descendencia judío, nacido en Rumania, entonces él era judío rumano, es en Bucarest, capital de Rumania. La conversión de Richard se hizo ya casado, ya él se había casado cuando se convirtió al Señor, y dice que él le gustaba leer y estaba en el hospital, estaba recibiendo un tratamiento para la tuberculosis, estaba muy enfermo, y allí en el hospital, estando allí, supongamos que tenía mucho tiempo para estar allí y empezó a leer la Biblia. Y así de esa manera, leyendo la Biblia, perdón, fue que llegó a conocer al Señor Jesucristo y llegó a convertirse y después su esposa. ¿Y quién va a creer que una persona se pueda convertir? Porque un día se encontró la Biblia y la empezó a leer. No nos dice que tuvo alguien que se la explicara, no, él era un excelente lector, le gustaba mucho la lectura. Y un día estando allí, en ese hospital, en esa cama, oyó la Biblia y empezó a leer. Y allí conoció al Señor. En el 1948, el gobierno comunista rumano toma control del país, de la que estuvieron por ahí, se recuerden que está en el material. Este gobierno realizó una reunión, que yo creo que es de las partes cuando empieza la película. El gobierno comunista toma el control y entonces ellos eh, quieren empatizar con las congregaciones para que las congregaciones se unan al gobierno comunista, se apoyen entre sí y de alguna manera eso les ayudaba a ellos a tener un control no solamente sobre el país, sino también tener un control sobre la religión. Entonces ellos, los comunistas, empiezan a presionar a ciertos pastores de diferentes denominaciones. Y en esa presión, ellos hacen una reunión e invitan a una cantidad de diferentes ministros religiosos de diferentes denominaciones. Y estaban todos ahí reunidos en ese, era como un teatro, y todos estaban ahí participando de esa reunión.
y algunos de los pastores de diferentes denominaciones, ellos se hicieron partícipes y se aliaron con el comunismo para no ser perseguidos por el comunismo. Otros lo hicieron bajo amenaza, otros fueron sobornados, pero total es que muchos de ellos se hicieron parte y estaban de acuerdo con el Partido Comunista y aceptaban las condiciones que el Partido Comunista les estaba colocando, porque no era una alianza gratis, no, era una alianza que las religiones o las iglesias de la ciudad tenían que hacer con el comunismo, pero tenían unos requisitos. Y era que el gobierno comunista entonces tenía total control sobre el pastor y sobre los miembros que asistían a esa congregación. El Partido Comunista podía elegir quién podía ser expulsado y quién no de la congregación. Si había un traidor dentro de la congregación, entonces el pastor estaba obligado a declarar y a decirle entonces al Partido Comunista, este es un traidor y tenía que acusarlo, tenía que delatarlo, y si fuese miembro de su congregación. Entonces, la lealtad de estas iglesias tenía que ser una total lealtad al comunismo. Y entonces, bajo ese concepto, usted se imagina algo así. Y muchos de los que estaban ahí estaban de acuerdo, estaban siendo partícipes y digamos que se arrodillaban ante frente al comunismo y le decían, sí, sí, estamos de acuerdo y aceptamos tus normas y somos copartícipes con ello. Entonces era mostrar un mensaje de que el comunismo y la religión eran totalmente compatibles, compatibles. Entonces, esta pregunta es buena que nos la hagamos hoy, quizás ahorita vamos a ver un poquito acerca de ese tema y ¿es compatible la fe? Voy a llamarlo así, la religión, no me gusta mucho la palabra porque a veces piensan que creer en Jesucristo es una religión, ¿no? La fe y la política son compatibles. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿se puede mezclar eh, la iglesia del Señor con la política? Algunos piensan que sí, y muchos cristianos piensan que sí se puede hacer. De alguna manera, muchas denominaciones y congregaciones son partícipes de la política y aún dentro de las iglesias participan de la política y animan a la política y toman al pueblo de Dios para que sea partícipe dentro de la política. Y esto era lo que estaba pasando en el 1948 en este país de Rumania. Entonces, en medio de esa situación, pasa lo que le pasó a Richard, que estaba allí, él fue invitado, él fue a la reunión y estaba con su esposa, y su esposa no podía creer, ni ellos no podían creer las cosas que se decían. Porque es que muchos de los conceptos comunistas, cualquiera puede decir, bueno, porque tiene de malo o eres aliarme con el comunismo y entonces tengo libertad para predicar y tengo libertad para seguir con la iglesia. Pues me toca rendirle cuentas a ellos, pero no importa. Pero sí importaba, había un punto muy importante. Y es que el comunismo adoptó eh, una una creencia de un hombre pagano judío, oiga bien, el tipo era judío, pero el tipo era ateo. Y este hombre, en su ateísmo, sacó un libro, se llama Carl, el nombre de este filósofo. Y él sacó un libro que era lo que los comunistas leían en alta voz y los comunistas se paraban en esos micrófonos y hablaban de lo que decía este filósofo. Y era un ateo total. Ese hombre declaraba abiertamente que Dios no existía. Por eso los que abrazaban el comunismo eran ateos. Entonces es algo, digamos que
muy disimulado, pero es como que el ateísmo y el cristianismo van de la mano y van pegados. Y somos compatibles. No, no, no somos compatibles. El comunismo buscaba que la mayor parte de la gente que era en ese tiempo asistían a esas congregaciones les apoyara. De esa manera ellos buscaban el control total. Pero Richard era un hombre de convicciones firmes que a veces creo que a ti y a mí nos falta. A veces creo que a ti y a mí nos falta mucho de esas convicciones. Y podríamos, ¿qué tan firme están mis convicciones a la hora de defender la fe? ¿Qué tan firmes están mis convicciones a la hora de presentar defensa? La Biblia dice que debemos de estar dispuestos, preparados para la defensa del Evangelio, pero no era lo que muchos de estos líderes religiosos estaban haciendo. Sin embargo, Richard en su firmeza y por pedido de su esposa, quien le dijo, ¿vas a permitir que sigan blasfemando el nombre del Señor así? Que sigan hablando de esa manera de nuestro Señor. ¿Vas a permitir esto? Y él le dice, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que significa si me paro a hablar allá? Vas a perder a tu esposo. Y ella le dijo, yo no necesito a un cobarde por esposo. Y entonces uno aquí se pregunta, eh, en esta situación, ¿estarías tú dispuesta a perder o a sacrificar algo que amas por defender la fe? O quizás para nosotras el costo es demasiado alto. A veces quedarse callado puede ser la mejor opción. De esta manera, se levanta de su silla, se para allí y hace la defensa. Y él habla de dos cosas. Él habla sobre la soberanía de Dios allí. Él les expone la soberanía, o sea que Dios, lo que él está diciendo, Dios gobierna por encima del comunismo y Dios gobierna por encima de todas las cosas. Dios gobierna por encima de todos los reinos de la tierra. Y nuestra lealtad, que fue otro punto que él tocó en la conferencia, es absoluta solo a Él. O sea, lo que les está diciendo aquí, nosotros no podemos estar aquí jurándole lealtad al comunismo ateo como líderes cristianos, porque la lealtad del pastor, la lealtad de nosotros como líderes religiosos es la lealtad a Dios. Y claro, obviamente eso era un mensaje totalmente contrario a lo que se estaba haciendo en la reunión. Así que desde ese momento Richard queda en el ojo del huracán como un enemigo declarado del comunismo. De así fue que se empezó a planear el secuestro de este hombre. El comunismo empezó a planear cómo secuestrarlo y fue secuestrado. Fue secuestrado y fue un juicio a escondidas, o sea, nadie sabía qué se había hecho. Él iba para una reunión y no volvió a aparecer. Él iba para un servicio en la iglesia y su esposa lo quedó esperando en casa y él nunca más volvió a aparecer y ya no sabía qué había pasado con él. No sabía qué era, dónde estaba, qué le había pasado. Y él había sido secuestrado. Estaba en una de las cárceles del comunismo, estaba preso y privado totalmente de cualquier comunicación. Su familia no lo podía ver y pasó 14 años de su vida en la cárcel.
por ponerse en pie en esa reunión y defender la fe cristiana. Y Richard, luego de haber salido de toda esta situación y luego de haber terminado esta guerra, dice que inició el ministerio que hoy, sé que muchos lo conocen como la voz de los mártires. Ese es mucho más famoso ahorita, ese ministerio, pero realmente fue fundado por él años atrás. Entonces, quiero tocar los dos puntos que ayudaron a Richard a pararse al frente y defender la fe cristiana. La soberanía de Dios. Dios es soberano, totalmente soberano. Veamos unos pasajes bíblicos. Tomen ahí la Biblia para que veamos algunos pasajes de lo que el Señor nos va a hablar acerca de su soberanía. Mateo 22, 21. En los Evangelios, el libro de Mateo 22, 21. Tenemos, dice la palabra del Señor, aquí está el Señor Jesucristo, se le presentó una situación bastante tremenda, ¿cierto? A ver, déjenme mirar. Al Señor Jesucristo le hacen una pregunta en el 17. Los fariseos estaban allí y le hacen una pregunta muy importante y dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Qué piensas al respecto? Le preguntaron a Jesús. ¿Es lícito, permitido, qué significa esa palabra, dar tributo al César o no? ¿Es permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, que el Señor todo lo sabe, dice, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. No podemos revolver, es peligroso revolver las cosas, porque una cosa son los gobiernos terrenales y otra cosa es el reino celestial. Denle a César lo que es de César. Deben de pagar sus impuestos, páguenlos, pero denle a Dios lo que es de Dios. Veamos también el libro de Daniel. Ya estoy aquí llegando, niñas. Daniel, capítulo 4, versículo 35, palabras del rey Nabucodonosor. Dice, voy a leerlo desde el 34 porque fue cuando él volvió de esos 7 años de locuras que el Señor lo tuvo comiendo paja con los animales, ¿cierto? Y dice que comía hierba y el tipo se volvió loco.
Y aquí el Señor de restaurarle nuevamente como su cordura. Y dice, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y nos empieza a decir, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El reino de Dios es un reino eterno. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace como Él quiere en los cielos. Él hace como Él quiere en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es increíble que aquí vemos un poco la soberanía, el Dios de gloria, el Dios nuestro Señor. Él es soberano. Él está por encima, su gobierno. Eso es lo que significa la palabra soberanía, es absoluto y total gobierno de Dios sobre todas las cosas, así las que están, así las de la tierra como la de los cielos. Hay un gobierno que es superior al terrenal o a los terrenales, gobiernos terrenales. Esa es la soberanía de Dios. Dios está por encima de las constelaciones, está por encima eh, eh, de los planetas, por encima del universo entero. Su gobierno es absoluto por sobre todas las cosas. Primera de Corintios, Primera de Corintios 29, capítulo Primera de Corintios 29. Mm, creo que muchachos me equivoqué, personas. Y ayer estaba, no, perdón, mis hermanas, Primera de Crónicas, discúlpenme, qué pena, estaba leyendo mal. Ujú. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice así, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres, que esa palabrita, tú eres excelso sobre todos. Qué bendición, ¿cierto? Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas el dominio. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es soberano. Y de estos pasajes sobre la soberanía de Dios abundan en las escrituras. Pero también dio otro mensaje allí y fue el mensaje de la lealtad. Y quiero que vayamos a ver algunos pasajes al respecto. ¿A quién debemos ser leales? Y además Dios es leal, Dios es fiel. Hebreos 10, Hebreos capítulo 10,
versículo 23, nos dice la palabra del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor es leal. Y esa palabra de lealtad significa que es una palabra también absoluta. Se puede confiar y se puede creer plenamente en Él. Es una persona digna de toda nuestra confianza, porque Dios es leal. Él es fiel. Primera de Reyes 8:56. Hemos estado viendo estos principios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Primera de Reyes, capítulo 8, 56 dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna palabra. Todo lo que él prometió por medio de los profetas, dice, todo ha sido cumplido, no ha faltado hasta el momento. Y estamos hablando de lo que fue cumplido hasta el tiempo de Salomón, porque Salomón es el que está aquí con estas palabras. Y creo que en el transcurso de lo que hemos visto de la iglesia, hemos visto todo lo que se ha cumplido en las escrituras. Mire que en las conferencias que hemos estado estos días, hemos estado como repasando ese cumplimiento, cómo Dios ha cumplido sus promesas, ¿no? Cómo ha sido, hoy vamos a ver también al respecto, el Señor va a estar hablándonos a través del hermano Rogelio, a través de eso, las promesas, esas profecías que también van a ser cumplidas, que vienen también para la iglesia y para Israel. Pero vemos la fidelidad de Dios a cada una de sus palabras. Eso hace que Dios sea un Dios de confianza, absoluta confianza. Hay un pasaje en las Escrituras que dicen, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Hechos 4:19 dice la palabra del Señor, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No tenían cómo refutar el milagro, pero sí nos dice que ellos llevaron a Pedro y a Juan y les intimidaron para que no siguiesen hablando ni enseñando en el nombre del Señor Jesucristo, con amenazas. Y esta fue la contestación de ellos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, bajo amenazas, ¿hacia dónde estaba la lealtad de Pedro y Juan? Y estamos hablando del mismo Pedro que le negó también. Entonces podríamos, quizás tú y yo, preguntarnos en esta mañana, ¿hacia dónde está mi lealtad? Yo le soy leal. ¿A quién? Vamos a ver también muy rápidamente estos pasajes que nos quedan. En Juan 18:36.
Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Yo creo que el Señor lo tenía claro, ¿no? El reino celestial, Él es rey soberano. O sea que el reino de Dios está por encima, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él es el rey de reyes y señores, señores. Su reino está por encima de cualquier reino terrenal. Él es el rey por encima de los reyes. Debemos tener cuidado cuando nosotros mezclamos cosas, eh, cuando mezclamos lo del Señor con cosas que no, nada tienen que ver y que de pronto nos pueden distorsionar y llevarnos por el camino equivocado. Si nosotras hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces usted hace parte de ese reino. Usted es miembro, ha sido incluido dentro del reino. Y si no, usted está fuera. Eso es lo que enseña la Biblia. Usted está fuera. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted no ha puesto toda su confianza y no ha puesto toda su lealtad sobre el Señor Jesucristo, entonces usted está fuera de ese reino. El Señor sí nos manda a hacer algo acerca de los gobiernos, ¿cierto? De esta tierra. Hay un mandato para la iglesia. ¿Qué debe hacer respecto a los gobernantes que tenemos ahora? Veámoslo muy rápidamente en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta. Voy a leerlo más bien del uno, porque me pasé y es desde el uno. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. ¿A qué nos exhortaba entonces el apóstol Pablo? A orar, orar al Señor, hacer oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Pero luego nos dice también, por los reyes también debemos de orar, por los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de orar por esos gobernantes? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Qué bendición tan grande, muchachas. Pero debemos de orar por aquellos que están en esos lugares de autoridad y de eminencia. Y en otra parte nos dice que debemos de someternos también a las autoridades. Pero mezclar lo político e introducirlo en el reino, en la iglesia del Señor, nada tiene que ver un gobierno con el otro. La iglesia ya tiene un Señor, la iglesia ya tiene un rey que Dios puso por cabeza y es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6, ya uno de los últimos pasajes que veríamos ahorita. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Voy a volverlo a leer. Porque habéis sido comprados. Quiere decir
que si tú eres creyente, si tú eres una hija de Dios, tú tienes un dueño que te compró, le perteneces a alguien. Él te compró. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. Glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, los cuales ambos son de Dios. ¿Para qué vive el cristiano? Vive para la gloria de Dios, para glorificar el nombre del Señor. Vayan a leer sus libros en la página 109. Página 109. Listo. Aquí está. En el último párrafo, ¿cierto? Cuando él estaba en la cárcel y salió. Miren las palabras de Richard, dice. En la prisión no tenía una Biblia. Me había olvidado de toda la teología, pero sí estoy seguro de estas cosas. Primero, hay un Dios vivo y Él es un Padre amoroso. Segundo, Jesucristo es mi Salvador y el novio de nuestras almas. Y tercero, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacer que seamos semejantes a Cristo. Y cuarto, sin duda alguna, la existencia de una vida eterna es irrefutable. Y finalmente el amor es el mejor de los caminos. Eso es lo que aprendí en prisión. Y me impactaba lo que él decía allí, porque cuando tú estás en una condición como en la que Richard estaba, en una prisión sucia, oscura, él estuvo 3 años en una prisión que era 10 metros bajo tierra, o sea, era subterránea la prisión. Y por 3 años él estuvo en un aislamiento, o sea, él solo en una celda. No podía relacionarse con nadie, no podía hablar con nadie, no veía la luz del sol. Él dice que él no veía animales, ni nubes, ni árboles, no veía nada. Totalmente cerrada la celda, aislado totalmente. Dice que lo único que veía era el rostro de los guardias por 3 años. ¿Cómo en unas condiciones así tú puedes decir que puedes experimentar el amor de Dios? Porque cuando estamos pasando por una situación de sufrimiento, lo más real se vuelve más real el sufrimiento. ¿Cómo se puede experimentar el amor de Dios en medio de ese sufrimiento? ¿Cómo podemos estar convencidos de que me ama a pesar de que está en esa situación? ¿Acaso cuando nosotras no estamos en situaciones difíciles, a veces hasta dudamos del amor de Dios? Y nos preguntamos, si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué me tiene en esta situación? ¿Por qué si el Señor me ama, estoy padeciendo esto? Y el sufrimiento muchas veces nos hace dudar de que Dios nos ama. Entonces podríamos preguntarnos, ¿estoy convencido real de que Dios me ama en cualquier situación que yo esté viviendo? Él dice, el amor es el mejor de los caminos. Alguien pudo haber dicho, ¿qué pudo haber aprendido Richard durante todo ese tiempo en una cárcel? Y él dice, yo aprendí esto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí Dios también estaba.
obrando en la vida de este hombre. En la página 111 de sus materiales encontramos otra parte de la historia de Richard y nos cuenta que un amigo muy cercano de Richard, alguien a quien él amaba y apreciaba mucho, a un amigo cercano de la familia con el que habían compartido, fue el que lo denunció ante las autoridades comunistas. Fue el que lo traicionó y él fue, porque él fue arrestado varias veces, ¿no? Y dice, M, el nombre del traidor, y ni siquiera está nombrado el nombre, dice, había denunciado a papá a la policía secreta, se lo está contando el hijo de Richard, dice, lo habrían arrestado de cualquier manera, tarde o temprano, porque mi padre fue siempre un hombre muy abierto, él confiaba en la gente y él confiaba en M. Un pastor, o sea, el hombre que lo denunció, que lo traicionó, era un pastor también. Y dice, un pastor que mi padre ayudó desde los tiempos de los nazis y a quien había acogido como a un segundo hijo. Cuán profundo debió haberle dolido esta traición. Entonces su esposa dice, Sabina escribió que el pastor que decía ser su amigo pudo haber sido chantajeado o pudo haber sido obligado a firmar la denuncia bajo amenazas de ir a prisión. Ella dice, de cualquier manera, nosotros nos conocemos los motivos. Nosotros no conocemos los motivos por los cuales él haya hecho eso. Pero sí le dicen, él lo hizo y no es en mi lugar juzgar sus motivos. Y ese punto lo hemos visto nosotras en varias veces en prioridades. Yo no soy juez. No me toca a mí juzgar los motivos por los cuales él haya hecho. Dios conoce los motivos por los cuales lo hizo. Nosotros, dice ella, le apreciamos y es mejor simplemente seguir amándolo. Eso suena muy bonito, pero la traición causa dolor, duele. ¿Cómo podemos superar entonces ese dolor? A través del amor. La respuesta es el amor. El versículo que veíamos al principio, primera de Pedro 4:8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Corintios 13 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no se irrita. Y la última parte, ¿el amor qué? El amor no guarda rencor. Así que solo en el amor de Cristo, solo llenos de su amor, tú y yo vamos a poder tener esa capacidad preciosa de poder perdonar una traición, de poder perdonar una herida, perdonar un sufrimiento que hemos estado viviendo por mano del que sea. Y yo creo que eso era lo que a él le daba fortaleza a Richard en la cárcel, era el amor de Cristo en él, que él dice, ellos me golpeaban. Dice que cuando él pudo viajar a Estados Unidos ya en libertad, se presentó a dar su testimonio ante algunas autoridades para mostrar los maltratos que ellos sufrían y se quitó la camisa y mostró sus heridas, las cicatrices que tenía en su cuerpo de todo lo que había vivido ahí. Eso era algo real y aún así él decía, yo amo a esos hombres porque están perdidos. Dice que en la cárcel
Ellos eran golpeados y oraban por esos hombres que los habían acabado de golpear. Pero eso solo lo puede hacer un corazón lleno de amor en Cristo. Y quizás, muchachas, muchas de las dificultades que a veces presentamos en nuestra vida, en nuestra comunión con nuestras hermanas, con nuestros esposos, con nuestros hijos y nuestros familiares y tantas situaciones que a veces vivimos, que muchas veces nosotros no ejercitamos esta área de nuestra vida que es el amor. Amamos poco. Jesucristo dijo en una ocasión, porque el que poco ama, poco perdona. El Señor Jesucristo también experimentó la traición. Uno cuando escucha acerca de que Jesús fue traicionado, ¿quién es la primera persona que uno se le viene a la mente? El perverso de Judas, ¿cierto? Jesús fue traicionado y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Judas? Uno se le viene inmediatamente el pensamiento Judas. Pero no solamente Judas lo traicionó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aún Pedro le negó. ¿Y cuántas veces nosotros muchas veces le hemos fallado a él? ¿Cuántas veces le hemos negado a él? ¿Cuántas veces no hemos sido absolutamente leales con él y hemos sido desleales con él? Debemos mirar a los otros, pero debemos de mirarnos y escudriñarnos nosotros mismos, nuestros corazones. Así que espero que el Señor hoy, en este pasaje que nos ha traído, en este mensaje que ha querido, nos anime a ti y a mí a crecer en el amor en el Señor, ser fervientes en el amor. Hermana, pídaselo al Señor. Si usted considera que usted ama poco al Señor y ama poco al cuerpo del Señor, ama poco a su familia, ama poco a su esposo o ama poco a su enemigo, usted puede acudir a Jesús y decirle, Señor, deme de su amor, lléneme con su amor, ayúdeme a amar a los otros. Ese es el mandamiento que se cumple toda la ley. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Si hay un fruto del Espíritu que nos va a ayudar y a edificar en todas las áreas de nuestra vida, es este fruto, el amor. Que el Señor obre en nuestros corazones, en cada una de las privilegiadas que aquí se conecta, para que crezcamos en ese amor. Perdónenme mis hermanas que pensé que era un poquito más corto, pero ya me pasé 5 minuticos. ¿Qué les parece si damos gracias al Señor y encomendamos este resto de tiempo para que respondamos las preguntas del taller? Bendito Padre, te damos gracias por lo que hoy tú has querido, Señor, traer a nuestras vidas. Gracias porque hoy nos has recordado y has querido recordarnos tu soberanía, que tú gobiernas por encima de todo y que nuestra lealtad, Señor, debe estar primeramente hacia ti. Ayúdanos, Señor, a quitar mezclas de nuestra vida que no nos edifican, que en vez de edificar dañan, Señor, y que podamos tener corazones fieles a ti, porque tú eres fiel, Señor. Y aunque nosotros fuésemos infieles, tu palabra dice que tú permaneces fiel y eres digno de toda nuestra confianza. Te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en esa fe en ti, a creerte a ti, Señor. Y también te ruego, Señor, para que podamos ser cada día
podamos crecer en el amor. Padre, llénanos de tu amor. Permite que, Señor, que podamos crecer en este fruto del Espíritu Santo, que seamos fervientes en amor las unas a las otras y que podamos expresar ese amor en las diferentes áreas de nuestra vida, Señor, con las personas que están a nuestro alrededor. Que sea un amor sincero, Señor, como dice tu palabra, que sea un amor verdadero, un amor que provenga de ti, Señor. Un amor, Señor, que nos lleve a perdonar. Un amor, Señor, como el tuyo, que nos lleva a no guardar rencor, a no guardar amarguras ni resentimiento en nuestro corazón. Un amor tan grande, Señor, que tengamos la capacidad de amar a nuestros enemigos, aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos han hecho daño, Señor. Y eso solo lo podemos hacer en el amor tuyo, en el amor de Cristo. Bendito Padre, que hagas esa obra maravillosa en el corazón de cada una de nosotras. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Permítanme, chicas, voy a dejarte por aquí de compartir para que volvamos y continuamos con el espacio del taller. Hay unas preguntas, algunas hermanas están encargadas de contestar esas preguntitas, entonces les voy a dejar el espacio para que nos puedan compartir un poquito acerca de cómo les fue en el tallercito. Bien puedan mis hermanas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mi Anis. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Bien hermosa. Yo voy a aprovechar y me voy a tomar mi cafecito. Ah, bueno, Ya que mi bueno, esposo me estaba pasando por ahí el café, voy a aprovechar que está calientico. qué envidia. Bueno, Lore me pidió pues que respondiera la primera parte de la página 110. Entonces voy a leer la pregunta resumida pues y las respuestas que son bien corticas. Uno es ¿por qué crees que Richard no se volvió amargado en prisión? Entonces yo puse porque conocía a su Dios y confiaba en él, en su soberanía y fidelidad. Tenía claras convicciones. Primero, hay un Dios vivo y es nuestro Padre amoroso. Y en la parte que dice un Dios vivo, pues me acordé de un pasaje en Salmos 121:3, la parte B, que dice, no se dormirá el que te guarda. Y en nuestro Padre amoroso pensé en Mateo 7:11, que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Bueno, la segunda convicción clara que tenía es Jesucristo es mi Salvador y el novio de nuestras almas. Y ahí me acordé del pasaje de Salmos 97:10 que dice, Él guarda las almas de sus santos. La tercera convicción es el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacer que seamos semejantes a Cristo. Bueno, la cuarta es la existencia de una vida eterna es irrefutable. Y la quinta convicción, el amor es el mejor de los caminos. Entonces Richard sabía que había un propósito trazado por Dios al ir a prisión, ser como Cristo. No perdió de vista la perspectiva eterna y entendió que tenía mucho que aprender a través de esa experiencia. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué aprendió y qué significa eso para ti? Yo puse no aprendió cosas nuevas, interiorizó, encarnó y vivió lo que sabía y enseñaba desde el púlpito antes de ser arrestado. Para mí eso significa que Dios nos provee de situaciones dolorosas para que vivamos a través del Espíritu Santo la vida eterna que consiste en conocer al Padre y al Hijo. Dios no es solo un maestro teórico, sino que las mejores lecciones nos las da al hacernos pasar por situaciones en las que se pondrá en evidencia lo que realmente creemos de Él y que tanto creemos sus palabras. Y la tercera es, ¿estás de acuerdo con afirmaciones sobre la vida?
con sus afirmaciones sobre la vida, perdón. ¿Por qué? Y ya yo respondí sí, porque son verdades bíblicas que Dios se ha encargado de cuidar de una generación a otra y de revelarme, pues en mi caso, ¿cierto? De manera personal. Lo he podido experimentar en carne propia, pero tendemos a olvidar estas verdades. Por eso Dios se encarga de llevarnos a valles oscuros en los que prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro. O sea, obviamente, pues guardando las proporciones, nunca he vivido lo que vivieron esta pareja, lo que vivió, perdón, esta pareja, pero obviamente sí el Señor se ha encargado de recordarme de que Él es soberano, de que Él es mi Padre, de que Él es mi Salvador, de que estoy segura en Él, de que todo tiene un propósito y que no, las cosas que me pasan no son en balde, que hay una vida eterna, que tiene peso eterno lo que hacemos en este lado de la eternidad y que no hay otro camino que no sea el amor, pues así no sea un poco chocante pues para nuestro corazón, pero es la verdad. Y ya, eso fue lo que... Amén, mi Ani. Ani, y me escribiste por aquí por el chat, ¿cierto? Muy triste la historia de este hombre que era este filósofo total pagano y yo sé que yo estuve leyendo que era judío, pero no sabía que su familia era creyente de una iglesia increíble. Pues no sé si creyente, pero ellos, lo que pasa es que el papá de Marx era comerciante, entonces ellos se mudaron y llegaron a una comunidad luterana, entonces él vio, pues allá en Alemania, vio esa oportunidad tan grande de vender a la comunidad, entonces se hicieron miembros y eso fue como una herida que le quedó a Marx, la manera en la que su papá se relacionó con la iglesia fue como a través del intercambio comercial y pues de ahí sale como su manifiesto comunista, eso podría explicar de alguna manera como su odio hacia la religión y todo, pero realmente es ahí como un asunto con su padre. Y eso mismo le pasó a Van Gogh. Van Gogh era hijo de protestantes y Ah, pero finalmente, y él increíble. intentó Y ser estos hombres eran protestante. ateos, ateos horribles. O sea, Sí. era. Y de alguna manera esos manifiestos todavía se usan. Los de él todavía se usan mucho dentro del comunismo. Yo lo leí en la Muchísimo. universidad, que es comunista, sí. Por eso Ah, no te puede tocó ser cristiano y estudiar. comunista, porque eso no combina. Sí, Eso no nosotros lo combina. leímos allá Sí. porque la universidad es bien, bien comunista. Sí, sí, sí. Y de alguna manera es cierto, Anis, el comunismo y la religión no van de la mano. Porque son dos mensajes totalmente contrarios, polos totalmente opuestos. Exactamente. Ujú. Gracias, mi Ani Bella. Dios te bendiga. ¿Quién continúa, No, a muchachas, ti, con la gracias. segunda parte de las preguntas? Hola, Hola, mi Mel. ¿Cómo está? Dios te bendiga. muy bien, gracias a Dios. Estaba aquí verificando que sí fueran las que yo tenía y yo, ay, sí, sigo yo. Bueno, entonces yo sigo con la segunda parte, con la pregunta 90 y la 91. Entonces la 90 en la página 111 dice, ¿cuál es la perspectiva de Sabina sobre la traición que llevó al segundo arresto de su esposo? Entonces, en las palabras, pues como que ella menciona, yo puede ver como varias cosas que en un principio ella intenta como de entender o comprender, como bueno, es que pudo haber sido chantajeado o obligado a firmar a la denuncia bajo una amenaza y como que de una u otra forma esa justificación da a entender como bueno, cualquiera pudo haber caído en eso, o sea, cualquiera lo pudo haber hecho, ¿cierto? No es como esa persona en particular, este M, en particular, sino que cualquiera pudo haber sido. Y pues después de esto, procede lo que estabas diciendo ahora, Lore, de que ella decide no juzgarlo. Es como, bueno, haya sido que fue bajo amenaza o no, pues haya sido que fue obligado o fue voluntario, pues no es mi lugar juzgar sus motivos. Em, y pues finalmente, en resumen, es la perspectiva correcta, ¿cierto? Como eh, esa perspectiva que toma Sabina no lo toma personal, sino que lo toma, eh, sí, como una situación a la que se tuvieron que enfrentar y bueno, y ya decide simplemente seguir amando pues, a esa persona que los traiciona. Y precisamente la pregunta 91, respecto a estas palabras de simplemente seguir amándolo,
dice, ¿estás de acuerdo con ella en cuanto a cómo responder a las personas que nos traicionan? Pues definitivamente sí estoy de acuerdo porque, como lo mencionaba, es la perspectiva correcta. Mi espíritu está en, eh, lo acepta, pues está de acuerdo, mi carne no. Pues como que mi primera reacción fue como no, pero ¿cómo va a decir eso? Y realmente pues es una realidad, pues es como eh, respecto pues a mi experiencia, pues como decía Hannah también, pues yo no he atravesado ni la quinta parte de lo que eso representaría en cuanto a dolor y traición y toda esta cuestión, pero imagínese si uno se pega de las, de las pequeñas heridas eh, y me aferro mucho a ellas, como a esa dignidad que uno tiene, como, ay, pero es que me hizo esto, pero es que, no, pero es que dijo esto, pero es que pasó esto y yo no esperaba que esto pasara, ¿por qué? Y me aferro un montón, pues no me imagino cuánto más en una situación de estas. Entonces, como que sí, hablarle a mi corazón y a mi carne, como de sí, es la perspectiva correcta, aunque con todo mi ser carnal no desee que fuera la correcta. Sería mucho más fácil si no fuera esa la perspectiva. Y ya. Gracias, mi Mel hermosa. Sí, yo también te entiendo. Ahí estamos nosotras, sobre todo en una traición así, uno, lo que tú dices, la carne no quiere hacerlo, la carne no quiere. Es más, uno dice, pero yo no me lo esperaba y menos, fulanito de tal. De todo el mundo me lo esperaba, pero no de esta persona. Sí, total. Normalmente duele porque es más cercano, pienso yo. Perdón, Meli, bien pueda. ¿Viste vas a decir algo? No, no, que sí, totalmente, pues como tal vez la historia también se vuelve también más complicada, uno podría decir, porque es alguien que durante años dice que esta persona, se me olvidó el nombre, ay, justo acabé de cerrar el librito, que lo trataba como un segundo hijo, pues como, y es que lo ayudó en la Ujú. época de los nazis, o sea, era una persona muy cercana. Entonces, como que eso incrementa de lo que uno se podría pegar, por decirlo así. Claro, es que la herida es más grande porque la hace alguien a quien tú amas y alguien que es más cercano. Y entre más cercano sea tu vida, más duele. Así de sencillo. Pero mire que si el Señor, si, en una parte cuenta que cuando él fue saliendo eh, y, y a él le dijeron que él lo había denunciado y él sale arrestado, las palabras que este hombre, la roja, le dice, transmite todo mi amor a mi ay, que es su hijo, y al pastor que me denunció. En ese instante, no fue después, transmite todo mi amor a mi hijo y al pastor que me traicionó. Y ya, o sea, yo no sé, uno se queda de las cosas que solo Dios puede hacer en el ser de una persona definitivamente, porque solo Dios puede hacer algo así. La hermanita que continúa con el último espacio para las últimas preguntitas, bien pueda, mi hermana. Amén. Buenos días, hermanitas. Dios las bendiga. Vea, precisamente me respondiste la primera pregunta que me toca la 92, porque es que eso fue lo que más me impactó. El amor, el decir de Richard, transmite todo mi amor a mi Jai, pues es mi hijo, claro, lo amaba con su corazón. Y también amaba al que lo traicionó. Transmite también mi amor al pastor M. Entonces es mucho, o sea, tenía mucho de Dios, tenía mucho de la mente de Cristo. Él ya sabía que la opción era amar o amar. Me impactó de la película que ese episodio de cuando estaban torturando al niño, el padre del niño no podía hacer nada, solo gritar, no hagan eso con es solo un niño, pero el niño pudo hacer mucho. Pudo decirle, papá, no dejes de hablar de Jesús, recuerda que tú no eres un traidor. Y en medio de su dolor,
y estar muriendo y el niño ser capaz de decir eso solo lo hace Cristo mismo en las personas. Entonces me impactó ese testimonio de los mártires. Con la pregunta que tú decías también, debemos hacernos a nosotros mismos, ¿hacia dónde está mi lealtad? Mire que Richard concluyó con esto que vio, que hay quienes creen en Jesús sinceramente y hay quienes sinceramente piensan que creen. Entonces, nosotras, pues ahí yo personalmente no, yo sería traidora. Me considero, mejor dicho, más débil que las débiles porque yo hablaría, traicionaría, me defendería, patalearía. Esa es parte de la segunda pregunta que me ha tocado, porque dice que cuál es no, que cómo crees que reaccionarías tú. Entonces, no, así ya la respondí. Eh, Sé que soy débil, sé que no soy leal en circunstancias extremas de tortura y cosas así. Yo no, pues, si no me acompaña el poder de Dios, yo fallaría. La 93 es qué reacción tuvieron ellos ante el arresto inminente de Richard. Se arrodillaron y oraron, o sea que se humillaron ante Dios. Esa es una reacción del cristiano genuino. Y la 95, ¿por qué fue capaz el pastor Burban, Richard, pues, de perdonar al hombre que lo traicionó? Digo yo, porque tenía, no, digo yo, no, el libro mismo lo dice, porque tenía al Dios de amor, a Jesús su Salvador, a la presencia del Espíritu Santo que lo hizo tener la mente de Cristo. Y de ahí en adelante, pues yo no podría describir el amor de Dios, pero tengo unas citicas bíblicas muy dicientes. Por ejemplo, la edificación del cristiano es por la fe y la fe obra por el amor. Estaría en Gálatas 5:6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, en Primera de Timoteo 1:5. Ahora pensamos, ahora que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Está en Primera de Corintios 13:13. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Entonces, amaos unos a otros con entrañable amor y de y de corazón puro. Y el amor que echa fuera el temor, sino que el amor echa fuera el temor, sino que el perfecto amor, eh, ay, perdón, hermanas, que tengo la létrica muy fea. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en amor. O sea, yo me considero que no he sido perfeccionada en amor porque yo a veces sufro de muchos miedos y temores. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todas vosotras. Así concluyo estas respuestas. Que Dios las bendiga. Gracias, mi hermanita. Gracias, mi hermanita Bella. El Señor me la bendiga y me la guarde. Gracias, muchachas, por la participación, por estar allí también con los tallercitos. Gracias, muchachas, porque espero que eso haya servido, que el Señor esté obrando en la vida de cada una de nosotras, que lo que el Señor nos ha puesto a estudiar durante todo este tiempo, la libertad del perdón, el Señor lo esté usando para edificación de nuestras vidas.
Y me alegro mucho y de verdad oramos que podamos seguir siendo edificadas y transformadas en el amor de Cristo y que si hay algo podamos abundar allí, podamos abundar en el amor a Cristo y llenos de su amor para poder amar a otros también. No sé si de pronto alguien nos quiera compartir algo, nos quedan unos minutos, si de pronto alguien quiere compartirnos algo, bien pueda.